Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice de esta forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos toques, nos transformes y sobre todas las cosas nos edifiques, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Hemos puesto por título en Romanos capítulo 12, versículo 2, no conformes, sino transformados. La conformidad es lo que a las personas la pone en peligro muchas veces. Todo el tiempo, cuando uno se conforma, principalmente en el mundo espiritual, la palabra conformidad tiene un sinónimo que quiere decir tranquilidad o pasividad. Cuando usted está conforme a todo lo que está pasando alrededor suyo, y usted quizás ha oído ese dicho: yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en la vida mía. ¿Usted no ha oído eso? Yo no me meto, hay muchos que dicen de esta forma: no, el mundo espiritual, que sean aquellas personas los que se metan, pero yo no. Yo lo mío es ir a la iglesia, es escuchar la palabra, es ofrendar, es diezmar y es vivir una vida en santidad. Bueno, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien, pero el apóstol Pablo le está hablando a los romanos en este capítulo número 12 y el versículo número 2 de esta forma dice: no os conforméis a este siglo. Ya estamos hablando de una conformidad a todo lo que está pasando alrededor. Cuando nosotros estamos a favor o estamos pasivos o estamos inactivos acerca de las cosas malas que están sucediendo, entonces es una forma de aprobar. Quizá usted ha oído ese dicho que dice que el que calla, otorga. ¿No lo ha oído? El que calla, otorga. Ese en el mundo espiritual tiene, no viene en la Biblia, pero tiene un sentido increíble. Ahora, ahí está Parenthood, ¿verdad? Está en el 6. Nosotros hemos ido en varias ocasiones, hemos tenido tiempos de oración, hemos tenido tiempos de guerra espiritual allí al frente, porque se está librando una batalla grande espiritual, porque esta clínica disfrazada de clínica buena, justa, que ayuda a las personas que no tienen dinero, que ayuda a las personas que tienen necesidad, están matando criaturas. Y no solamente están matando criaturas, sino que están acabando con familias, con generaciones enteras. El diablo desde el principio quiso acabar con generaciones de guerreros de Dios. ¿Cuál fue la primera vez? Bueno, en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, el faraón dijo: ya han nacido muchos varones y han nacido muchos hebreos. Cada vez que las parteras de Israel nazca un varón, tíralo en el río, a los cocodrilos, para que se los coman los cocodrilos. Y así pasó. Trataron de matar a Moisés, pero Dios tenía un propósito con Moisés. Y ustedes saben toda esa historia. La segunda parte, ¿cuándo ocurre? En el Nuevo Testamento. Están pasando miles de años, o pasaron miles de años hasta Jesús. Cuando Herodes se enteró por la revelación aquella de los magos que vinieron del oriente, que dijeron de esta forma: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y Herodes dijo, cuando se fueron ellos, como vio que los magos no fueron a decirle dónde estaba el niño, ese rey que había nacido, mandó a matar en la aldea de Belén a todos los niños menores de 2 años. Y leía en una enciclopedia bíblica actualizada, judía, que decía que para ese tiempo murieron, la gente piensa que no fueron muchos, pero para ser una aldea bien pequeña, la aldea de Belén, habían nacido bastantes niños varones en ese tiempo. Alrededor de 300 a 350 niños mataron. Por eso la profecía decía: Raquel llora por sus hijos que perecieron y no quiere ser consolada. Ahora, el cristiano, cuando está pasivo a todo lo que está pasando, yo veo allí, sinceramente, cuando hemos ido allí a Parenthood, la iglesia católica, en su forma de adorar, o quizás en su falsedad o en su creencia, usted lo ve con rosario y rezando para que se acabe el aborto. He visto otras iglesias presbiterianas, otras iglesias, pero
Hemos hecho un llamado a la iglesia evangélica hispana y no ha ido uno solo. Uno solo no ha ido allí a orar, y he visto que llegan muchos anglos y se bajan de su carro y ponen su cabeza contra la pared de aquel lugar y empiezan a orar y a clamar. Un día llegó uno y se tiró de rodillas y puso sus manos y comenzó, yo estaba cerca, y comenzó a hablar en lengua y a pedir que Dios derribara esa fortaleza satánica, porque el diablo sabe que la generación que viene atrás va a ser una generación de fuego, una generación de unción, una generación de siervos y siervas de Dios, y solamente puede tener ese propósito matándolos antes que nazcan. Por eso nosotros los cristianos no debemos de conformarnos. Dice el versículo número 2, no conformáis a este siglo, y habla mucho. ¿Qué es lo que es la conformidad? La pasividad. Las personas con esos que dicen, yo no juzgo, y te sacan un versículo de la Biblia. La Biblia dice no juzguéis. Una cosa es juzgar, y la Biblia no se contradice, y otra cosa es reprender. Otra cosa es señalar, otra cosa es hablar, otra cosa es exhortar, y otra cosa es demandar. Nosotros no podemos estar pasivos y callados. Dios nos dio esa capacidad como iglesia de Jesucristo para levantar nuestras voces en oración y pedir a Dios que tome el control. Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué Dios no toma el control? Porque miren, Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Si nosotros no le damos esa oportunidad, si no le damos el lugar, Él no puede hacer nada por sí solo. ¿Por qué? Primero, Dios nos dio ¿qué cosa? Libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Voluntad propia. Cristo no quiere a nadie que le siga por la fuerza. Cristo no quiere que nadie le sirva por obligación. Por eso dice que el que va a ofrendar, el que va a dar, le dijo Pablo a los Corintios, que no dé por tristeza ni por necesidad. Porque Dios bendice o Dios ama al dador alegre. Tiene que ser algo voluntario. Cuando uno le abre la puerta del corazón, nuestro espíritu se conecta con el Señor, y entonces cuando usted está conectado con el Señor, usted empieza a ver en el mundo espiritual, y empieza usted a discernir, y empieza a tocar y a sentir todo lo que está pasando, de tal forma que usted empieza a llorar, usted empieza a gemir. Romanos capítulo número 8, versículo número 26 dice de esta forma: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Somos débiles. Oigan esto, sin el Espíritu Santo somos más que débiles. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros sentimos que el dolor del vecino, del amigo, del compañero, del familiar, es el dolor nuestro, aunque nosotros no conozcamos a esas personas, entonces estamos haciendo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 96, que el Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Y el versículo número 27 dice, y el que escudriña las mentes y los corazones sabe de qué tenemos necesidad, pero hay que darle un tiempo. Es como, Dios no puede meterse a tu casa a la fuerza. No puede, no. Él sí puede, pero no lo va a hacer, porque va a violar una de las reglas espirituales puestas por él mismo, libre albedrío. Cuando Adán y Eva, Dios los pone, los planta, los manda, los pone como jefes, como dueños, como señores de esta tierra, y los pone allí en el Edén, le dijo una sola cosa: ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran aquí, pónganle nombre a los animales, si usted quiere a león, no se va a llamar león, se va a llamar gato, lo que ustedes digan está bien todo, pero solamente le voy a pedir solamente una cosa: que no violen esta palabra que le voy a dar. Pueden comer de todo lo que hay aquí, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, la reforma que ustedes quieran, pero nunca coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros estamos siendo conformes
estamos permitiendo que la desobediencia, el pecado, no sé cuántas cosas, a veces hasta nuestras propias frustraciones salgan a relucir, y entonces queremos hacer las cosas mecánicas nosotros. Eso no funciona con Dios. Dice aquí que, número 1, comprender que el sistema del mundo actual es malo. Eso hay que reconocerlo. Eso viene en Hechos 2:40, Gálatas 1:4, hay unos cuantos. Y está bajo el dominio de Satanás. ¿Están oyendo eso? Personas que están a favor, por ejemplo, de tal partido o más cual partido, de tal presidente, de tal país. Todo el sistema terrenal de este mundo es un sistema fallido. Es un sistema de hombre. Y todo lo que sea de humano es un sistema corrupto, es un sistema mentiroso, es un sistema que le ha dado la espalda a Dios, aunque algunas personas hagan cosas buenas. Se acabó el tiempo de la teocracia, el tiempo aquel cuando el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios y pidió un rey. Hasta ahí llegó la teocracia. Eran dirigidos por Dios directamente. Qué maravilla, ¿verdad? Sin reyes. Y si alguna nación vecina trataba de atacar a Israel, ¿qué sucedía? Dios salía y los defendía. Le mandaba trueno, le mandaba avispa, yo no sé, hacía que entre ellos mismos ¿cómo se dice? Se confundieran y se mataran entre ellos y cosas así. Dios hacía porque estaban siendo dirigidos por Dios. Dice que cuando Ezequías, el rey uno de los reyes de Israel, uno de los últimos reyes que en realidad decidió servir a Dios, le dijeron: los asirios están en el valle y tienen un ejército nunca antes visto. Nos van a aplastar, nos van a hacer pedazos. Y dice que Ezequías se volvió a Dios y clamó y mandó a hacer sacrificios, y clamaron a Dios y se volvieron a Dios. Dios mío, pero mira, los asirios, en primera, el pueblo de Israel, cuando salían a la victoria era porque Dios los guiaba, los bendecía, les daba esa oportunidad. Pero no eran guerreros. ¿Qué es lo que eran? Pastores, agricultores, eran personas que no tenían experiencia en la guerra. Sin embargo, las otras naciones como los asirios, los babilónicos, que son los caldeos, los medos persas, esas personas eran guerreristas, personas que conocían bien el arte de la guerra. Y ahora estaban los asirios allí que iban a aplastar a Israel como una mosca. Y Dios puso su mano poderosa. Y dice que en la noche, al otro día, iban a invadir Israel. Y la noche antes, dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, salió, dice, pasó sobre el campamento asirio y dice que los mató a todos. Dice, en una sola noche, no sabemos cómo fue, pero Dios es el dueño de la vida. Dios es el que dice: hasta aquí vas a llegar tú. Si tú te metes con un hijo mío que está buscando mi rostro, si tú te metes con un ungido mío, si tú te metes con un siervo que en realidad está tratando de agradarme y está tratando de hacer mis propósitos, porque cuando Dios abre nadie cierra, y cuando Dios cierra nadie puede abrir. Esa es la soberanía de Dios. Y dice que al otro día amanecieron todos muertos. Más de 185,000 asirios perecieron en esa sola noche. Cuando se levantaron los hebreos, los israelitas, miraron que todo el campamento asirio, las personas estaban tendidas muertas en una sola noche. Y sabe que ningún israelita no tiró ni una flecha, no tiró ni una jabalina, ni una espada. No, ellos se levantaron. Cuando fueron al otro día, ¿pero qué es esto? Todos los enemigos en el otro lado del valle estaban muertos. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en realidad en la presencia de Dios, Dios va a hacer estas cosas grandes. Mi esposa decía hace un momento, tenemos que orar porque hay una frialdad espiritual grande. Las personas están viviendo como un letargo. Las personas parece como que no se están dando cuenta que todas estas señales de pandemia, de epidemia, de enfermedades, de terremotos, de hambre, de escaseces, de todas estas cosas que están sucediendo, son que están anunciando que Jesucristo está al venir a levantar a su iglesia, que Cristo está a las puertas. No se dan cuenta, las personas están viviendo su vida como quieren.
Me decía mi esposa hoy, hay que darle gracias a Dios porque, y tenemos que ser más fuertes. Hay personas que dicen, yo no me siento bien, me siento un poco débil, no voy a ir a la iglesia, pero al otro día van para el trabajo, sintiéndose mal. La iglesia son 1 o 2 horas, cuando más 2 horas. Y la gente, no fui porque me sentía mal, pero al otro día a las 6 de la mañana está la persona levantada y va a su trabajo y se pasan 10 horas y 12 horas y más. Y aunque se estén sintiendo mal, es lo que le he dicho a mi esposa, yo he ido a trabajar hasta con fiebre. He ido a trabajar con, qué sé yo, con enfermedades, con flojeras, pero lo he hecho. Y si lo he hecho para mi trabajo, que me da algo temporal, algo monetario, algo que va a perecer, ¿cómo no lo voy a hacer para el Rey de Reyes y Señores? Que Él me libertó, me sanó, me amó, me perdonó. Claro que tengo que hacerlo para Él. Cuando Jesús predicaba la palabra del Señor, aquellas palabras que Cristo predicaba a veces eran bien fuertes, ¿verdad? Cristo le decía raza de víbora, sepulcros branqueados a aquellos fariseos, ¿verdad? Hipócritas, mentirosos, hijos del diablo. En una ocasión vinieron sus discípulos y le dijeron, oye, los fariseos se enojaron por las palabras que tú dijiste y algunos que te seguían se fueron. Y Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Pues váyanse. Yo siempre lo he dicho que si Jesucristo tú lo pones hoy en día en una de las iglesias más grandes que vamos a poner que tenemos aquí, que es la que conozco, la Lakewood, que está en Houston, ¿verdad? Tú lo pones a Jesucristo de pastor, de senior pastor, y en menos de 1 año Jesucristo se ha quedado a lo mejor con 20 personas. Porque cuando empieza a demandar santidad, cuando empieza a demandar transformación, cuando empieza a demandar que hay que vivir una vida recta, que no hay que vivir una vida doble, que hay que cumplir lo que uno habla, que hay que ser diferente, las personas van a decir, como dicen en mi país, los fósforos. ¿Saben lo que son los fósforos? Me voy y se van las personas. Esto no es para mí, porque es una palabra dura. Y a mí me gusta, sinceramente, cuando yo estoy sentado ahí, que venga un predicador y me predique una palabra dura y que me confronte, aunque me sienta mal, aunque yo diga, Dios mío, eso que está diciendo no me gusta, pero tengo que tragármela. Porque dice que la palabra que Dios le dio a Ezequiel dice que eran dulzura en la boca, pero cuando caían en el vientre eran amargas. Eran terribles porque eran palabras de señalamiento, de juicio, de imposición de desastres que iban a venir. Y los profetas en el Antiguo Testamento no era fácil. Dios le decía, ve y dile al rey que él está en pecado, que él está en desobediencia. Y muchas veces el rey agarraba a esos profetas y los mandaba a matar. Dice la tradición judía que a Isaías lo aserraron por la mitad. Lo aserraron por la mitad. Un hombre que escribió el libro de Isaías, 66 capítulos tienen. ¿Saben cómo le dicen el libro de Isaías? El Evangelio de Isaías. Porque fue el que más habló acerca del advenimiento del Mesías, etcétera, etcétera. El profeta Natán se la jugó cuando fue delante del rey. Dios le dio sabiduría y él le cuenta una parábola acerca dice que había un hombre rico, usted se la sabe, que tenía muchas ovejas y los rebaños estaban gordos, y había un vecino que tenía una sola ovejita y que alguien le llegó a su casa y como no, fue y agarró la oveja del vecino, la mató y se la dio en comida. Y el rey David pensaba que en realidad él estaba hablando de algo real, de algo en el tiempo. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Que es digno de muerte. Él mismo se juzgó. Él mismo habló, él mismo decretó para él un juicio y le dijo el profeta Natán de esta forma, ese hombre eres tú. Wow, no era fácil, sinceramente, no es fácil en realidad haber sido profeta en el Antiguo Testamento. Número 2, estar en contra de las prevalecientes y populares formas del espíritu de este mundo y proclamar más bien por la causa de Cristo las verdades eternas y las normas justas de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que funcionan, pero todo lo que vaya en contra de la Escritura, todo lo que vaya en contra de las normas de la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho que yo creo en la profecía,
Pero la profecía dice que es para qué: exhortar, corregir y redarguir. Son cosas que lo va a señalar. De ahí en fuera más nada. La palabra me dice en Hebreos capítulo número 1, Dios hablando, habiendo hablado en otro tiempo a través de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Ya se cerró el canon, ya con Apocalipsis se cerró la Biblia. Toda revelación que tenga una persona, que diga que tiene revelación o iluminación o sueño o visión o profecía, lo que sea, tiene que venir de acuerdo con la palabra del Señor. Porque si no está de acuerdo con la palabra que está escrita aquí, es desechada, hay que desecharla y es algo falso. Una de las cosas que se iban a levantar en los últimos tiempos eran falsos profetas. ¿Y por qué falsos profetas? Dice que harían milagros. Porque estos falsos profetas iban a hacer más énfasis en lo externo, en lo que se ve, en lo popular, en que Dios quiere bendecirte, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios quiere darte una casa de 20 cuartos, Dios te quiere dar una mansión de 10 millones de dólares, Dios quiere darte un yate. Y entonces le están enseñando a esas personas. Son los profetas que dicen hoy en día eso. Pero muy pocos profetas yo he oído que dicen que son profetas decir: dice el Señor, dice el Espíritu Santo. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo he oído. ¿Sabe por qué? Porque si alguno de estos profetas lo invitan a una iglesia y habla que hay que vivir en santidad, en rectitud, hay que vivir moralmente como manda la Escritura, no le dan la ofrenda. No lo vuelven a invitar. No lo vuelven a decir para que vengas a predicar de nuevo. No, ¿qué va? Pierde de aquí. Y cabe la posibilidad que en medio de cuando esté hablando lo manden hasta bajar. Porque a las personas lo que más les interesa es que las personas estén entretenidas. Y la palabra del Señor dice que yo no puedo acomodarme, yo no puedo conformarme a este mundo, sino que tengo que ser transformado, regenerado, cambiado. Pablo le dijo a los corintios en el capítulo número 5, a partir del versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, y creo que es nueva criatura. Bueno, nueva criatura es que si antes esta persona decía maldiciones, ya no las dice. No puede. Si antes esta persona era un blasfemo, ya no dice blasfemia. Si esta persona era una persona mentirosa, porque fuiste cambiado en Cristo, ya tú no dices mentira. Si esta persona robaba o tomaba o fumaba o participaba en cualquier tipo de acto lujurioso, ya no puede hacerlo porque eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo número 18, me parece, de este de 2 de Corintios capítulo 5, dice: y todo esto proviene de Dios. Oiga, ¿de quién proviene? De Dios. No proviene del hombre, proviene de Dios, quien nos reconcilió por Cristo, nuestro mediador. Dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que nos mandó la palabra del Señor, a reconciliar a las personas. Número 3, despreciar lo malo y amar lo justo. ¿Cómo nosotros podemos despreciar lo malo? ¿Cómo tú puedes sentir esa repulsión, aborrecer lo malo? Pablo en varias ocasiones dice aborrecer lo malo. Esto lo usa mucho Pablo en muchas de sus cartas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, también habla acerca de hay que aborrecer lo malo y acercarse a Dios y amar lo bueno. Jesús en muchas ocasiones habló de frutos buenos y frutos malos, ¿verdad? Dice que todo árbol por su fruto se conoce. Yo todavía no he visto que un árbol de mango dé limones. Sería terrible eso, ¿eh? Pues es que es casi imposible. Es que eso es imposible que un árbol de limón de mangos. Eso no lo vamos a ver nosotros. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a aborrecer lo malo? Sintiendo repulsión,
sintiendo ese deseo que esa persona sea cambiada, pero usted siente en realidad, Dios mío, mira de dónde tú me sacaste. Señor, yo oro por esta persona para que sea cambiada, tocada, transformada y hasta ahí. Si es tu amigo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que hay personas que tienen amigos, entre comillas, porque es una palabra tremenda. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no llamaré más siervos, sino amigos, porque el amigo sabe lo que hace su Señor. Entonces hay personas que tienen amigos, y esa amistad, la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y ese es otro que me gusta leer las cartas mucho de Santiago. Santiago lo dijo bien claro, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y si nosotros queremos ser amigos de Dios, vamos a ser enemigos del mundo. Y si queremos ser enemigos del mundo, entonces vamos a ser amigos de Dios. Y va a ser así. No se puede quedar con las dos partes bien. O quedamos bien con Dios o quedamos bien con el diablo. El diablo va a estar todo el tiempo usando a las personas del mundo. Yo tengo una predicación que se llama los tres grandes enemigos del hombre, que es la carne, el mundo y el diablo. Y mire, el diablo va a usar estos tres. Va a usar la carne nuestra, porque la carne nuestra, ¿qué es lo que le gusta? Las cosas pecaminosas. No, le gusta dormir, le gusta comer, le gusta estar ocioso, ver cosas que no deben de ver, hablar cosas que no se deben de hablar. Es algo muy, muy importante. El otro enemigo es el mundo. Aunque tú creas que son buenas personas, no, el consejo que te van a dar no es un consejo bíblico, no es un consejo que te van a decir: mira, busca de Dios, mira, ora. Mira, lee la palabra, ve delante de un consejero cristiano. No, estas personas lo que te van a decir: deja eso. Como al principio, cuando yo me convertí al Señor, me decían: eso no deja nada. Pero siempre las personas están buscando la economía, lo económico, no deja nada. Más bien quita, decían. Y yo decía: pero ¿quién te dijo a ti que yo quiero que me deje algo? Yo tengo la paz, la satisfacción espiritual que Dios me ha perdonado, me ha cambiado. Es que tú no puedes entenderlo porque tú no has experimentado esto que yo estoy experimentando. ¿Cómo que no deja nada? Igual que hay personas que usted lo invita a la iglesia, y te invito a la iglesia para que al culto del domingo o el del miércoles, para que Dios te toque, te transforme, que va a haber una palabra tremenda. Y me dicen muchos: ¿y qué va a haber de comer? Más de 2 o 3 personas que he invitado. En una ocasión invitaba a alguien y me dijo así mismo: ¿y qué hay de comer? Y le dije: ¿tienes hambre? Si vas al culto con tú y toda tu familia, yo voy a llevarlos al Golden Corral para que coman todo lo que ustedes quieran. Así le dije. Pero ve al culto. Si las personas están pensando en eso, ¿y qué van a dar de comer? ¿La palabra del Señor? ¿Cómo que qué vamos a dar de comer? ¿Tienes hambre? Bueno, eso se estipula para otros países del tercer mundo, como Cuba, Haití, en África, qué sé yo, varios países que la persona dice: ¿y qué van a dar de comer? Yo me recuerdo que todos los 24 de diciembre nosotros en la iglesia comprábamos unos meses antes, unos 6 meses antes, un porquillo así con un marranito chiquito, y los hermanos recogían comida y le llevaban y le estaban echando. Ya cuando llegaba el 24 de diciembre, que lo íbamos a hacer, ya estaba grandísimo, unos cuantos meses. Y entonces lo asábamos y hacíamos arroz y hacíamos un banquete para la iglesia. Y en ese tiempo la iglesia seríamos como unos 100. Yo les voy a decir, ese 24 yo no sé de dónde salían tantas personas, que habían como 300 personas. Yo me recuerdo que niños del vecindario y del barrio, la comida era a las 6 de la tarde. Desde las 3 de la tarde los padres la mandaban para la iglesia y estaban bañaditos sentados en los bancos de la iglesia, esperando su comida. Uno le daba comida a todo el mundo, ¿qué? Y sobraba a veces, Dios multiplicaba. Pero aparecían tanta gente. Y ahí damos un servicio, hablamos la palabra del Señor. El domingo tenemos escuela dominical por la mañana y culto evangelístico por la tarde. No volvían hasta el próximo 24 de diciembre. Ojalá hubiera tenido bastante dinero para en cada culto matar un puerco, para que las personas fueran a comer, aunque sea, ¿verdad? Así es. Entonces las personas viven
las vidas por lo que le puedan dar, por lo que le puedan ministrar, por lo que le puedan servir. Y el cristiano no puede ser así. El versículo número 2 decía que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento como cristianos, ¿verdad? Un entendimiento, capacidad, se llama raciocinio, que nos diferencia de los animales. Hay veces que nosotros somos más peores, el ser humano es peor que un animal, porque no piensa. Hay animales que no tienen ese raciocinio, pero actúan por instinto, pero sin embargo se comportan mejor que seres humanos. Tú mismo que hablamos acerca del aborto, hablamos con alguien y esta persona decía, sí, pero yo antes de ser cristiana me hice no sé cuántos abortos. Bueno, tú no eras cristiana, pero eras un ser humano también, ¿verdad? Era un ser humano. Es verdad que cuando uno no tiene a Jesús, uno hace cosas horribles, terribles, que ni por las mentes nos pasa a nosotros. Por eso la palabra dice, el título que yo le puse, no conforme, sino transformado. No nos debemos conformar. Si oramos hoy 10 minutos, mañana vamos a orar 15. Y si hoy oramos 15, mañana vamos a tratar de orar 20. Y así, por eso en mis tiempos de break, en mi trabajo, porque a veces llego cansado a la casa, yo los aprovecho. Y yo estoy los 15 minutos, cuando voy al primer break, yo voy con mi teléfono ya oyendo alabanza o oyendo una predicación. Y cuando llega a las 12 de nuevo y estoy orando, gracias Padre Santo, tú eres bueno, gracias Señor por la vida, gracias porque tú me transformaste, tú me regeneraste, porque tú me escogiste, porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tú me escogiste de las tinieblas, me trajiste a la luz y yo te agradezco Señor porque tú me tienes como un hijo tuyo. La número 4 dice, tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16 y Filipenses 2:5. Mediante la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella, según el Salmo 119:11, una cantidad de versículos, sometiendo los planes y metas y criterios celestiales y eternos y no los de este malvado mundo transitorio. Aleluya, es transitorio, hermano. Todo lo que nosotros vayamos a hacer va a ser transitorio. Yo me recuerdo, sinceramente, que los otros días cerré mis ojos y me recuerdo cuando yo estaba en la high school. Y mire que hace años que yo salí de ahí. Bueno, los años lo he contado, pero es que los años vuelan tanto. Y ahora el niño nació prácticamente hace poco y ahora el día 30 de este mes va a cumplir 3 años. Ya la niña va a cumplir 8 ahora en enero. Entonces cuando uno viene a ver, va cambiando, es transitorio. Lo mejor que uno puede hacer en los días que nos quedan, dárselo al Señor, servir al Señor, buscar de Dios, dar un buen testimonio, instar a las personas, invitarlos a la iglesia, decirle Jesús te ama, hablarle 1, 2 o 3 veces. Ya después de ahí, ore, ya no le caiga más atrás a las personas, porque los que me predicaron el evangelio a mí me cayeron atrás como un loro. Y ya yo los veía que venían por allá por una calle y yo me iba por la otra, porque ya me tenían cansado. Pero ellos siguieron orando por mí y siguiendo orando por mí. Miren qué equivocado estaba yo. Menos mal que estas personas se mantuvieron buscando de Dios y orando por mí especialmente. Si no hubieran seguido orando por mí y no hubieran seguido luchando y presentándome delante del Señor, yo a lo mejor no estuviera aquí en esta tarde. Y ellos empezaron a orar para que Dios me tocara. Porque decía, aquí la verdadera religión, decía yo así, es la brujería, decía yo. Es lo que estaba viendo yo. Aquí lo verdadero es la brujería, es la hechicería, es la idolatría. Y ya ellos veían mi ignorancia, se atrevían ni a contradecirme, se quedaban callados. Hasta que me dijeron, bueno, si un día tú quieres ir con nosotros a la iglesia, nosotros te invitamos para que vayas con nosotros a la iglesia y así pruebes, no te cuesta nada. Dice un pastor que ya pasó la presencia del Señor y fue superintendente de la Asamblea de Dios en Cuba. Dice que el hijo nunca había probado el aguacate y decía que el hijo, yo no como eso porque es malo. Y el papá le dijo, pero ¿cómo tú dices que es malo si en la vida tú lo has probado? No, pero es malo. Si vamos a hacer una cosa, pruébalo. Si no te gusta, entonces sí vas a decir porque tú nunca. Y cuando el hijo lo probó, se comió el aguacate entero y de ahí empezó a comer. Hay personas que hay que hablarle así. Yo te invito a que vengas a Jesús,
Yo te invito a que tú pruebes para que tú veas que hay hay transformación, hay unción, hay cambio como de la noche a la mañana. Y el día que yo fui a la iglesia, que ese día yo me decidí a ir con este matrimonio que me invitó a la iglesia, ese día yo sentí algo grande, algo sobrenatural, algo ungido. Sentí la presencia del Señor por primera vez. Sentí un amor, un gozo, una paz, algo inexplicable en mi vida. Donde cuando llegué a mi casa, me tiré de rodillas, levanté mis manos como me dijeron que hiciera y repitieron una oración pidiéndole a Jesucristo que viniera a mi corazón. Y ya quería que llegara el día del próximo servicio para ir a sentir lo mismo. Y así mismo volví a sentirlo. Y oraron por mí y sentí ese gozo, un gozo increíble. Como por eso el rey David dijo: no me eches delante de ti ni me quites tu Santo Espíritu. Pero en ese mismo capítulo dice: devuélveme el gozo de la salvación. Cuando usted es salvo, usted tiene un gozo, usted tiene una alegría que se le ve por encima de la ropa. Por eso yo veo personas que dicen que son ministros, que son cristianos, y usted le ve la cara, no están demostrando que tienen gozo. ¿Ustedes se recuerdan esa canción? Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día dice que vine a Jesucristo y Él me dio de ese verdadero gozo, de esa felicidad, y fui transformado. Ahora ya cuando nosotros estamos en Cristo tenemos que mantenernos. Jesús sanó en varias ocasiones a muchas personas, echó fuera demonios, sanó paralíticos, y a muchos le decía: mira, has sido sanado, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, debemos mantenernos, ir de gloria en gloria, buscar la presencia de Dios, buscar la intimidad con Dios, volver a los tiempos de vigilia, y no solamente tiempos programados, tiempos que no sean programados, en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, donde quiera que el Señor te ponga, orar 1 hora, 2, 3, 4 horas. Leer la palabra del Señor y pedirle la oración esa que dijo el rey David cuando él cayó en pecado: devuélveme el gozo de la salvación. Si lo has perdido, si has perdido ese deseo de buscar de Dios, de buscar la presencia del Señor, estamos a tiempo. Cristo puede romper toda cadena, porque el diablo pone cadena, pone barreras, pone obstáculos. Recuerden el mensaje que yo predicaba el domingo pasado. ¿Se recuerdan? No sé si por aquí lo traigo. No, este no es. El mensaje hablaba acerca de la oposición. Yo decía: si hay oposición, hay bendición. El diablo se te opone, y si uno está flojo, si está débil, si está flaco espiritualmente, entonces esa oposición va a ganar. Nos van a señalar, se van a reír, se van a burlar como se rieron con Nehemías. Si una zorra pasa por encima de lo que ellos están haciendo, lo va a tumbar todo eso. Pero Nehemías dijo: yo hago una gran obra, porque él había confiado en que Dios le iba a respaldar, en que Dios le había escogido y Dios iba a estar con él sobre todas las cosas. Qué maravilloso es eso, hermano, ¿verdad? Que Dios te escoja. Qué maravilloso es que el Señor diga: ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no estamos hablando de una gloria, porque las personas enseguida creen que la bendición es cuando nosotros somos bendecidos económicamente. Esos son señales. Ok, Dios bendice económicamente, pero Dios te da capacidad. Hoy hablaba con alguien y me preguntaba esta persona: bueno, ¿y cómo hicieron ustedes para comprar un carro tan nuevo? Y le dije: primero Dios, oramos. Ese carro nos estaban pidiendo cantidad de dinero. Y le dije a mi esposa: si nos rebajan $3,000, vamos a creer que es de Dios. Y dice mi esposa: no, si los dealers lo que rebajan son si acaso 500 y cuando más 1,000. Yo creo que no había pasado ni 2 segundos, ¿verdad? Cuando el hombre salió, ¡ra! Dice: hey, se los puedo dejar, le puedo rebajar 3,000 a ustedes. Aleluya. Y esa fue la primera señal. La segunda señal fue que nos lo financiaran bien bajito. ¿Y saben cuál fue lo que Dios usó? Nuestro crédito. Nosotros hemos construido un crédito. Dios nos ha dado esa capacidad. Y yo se lo decía a esta persona porque me dijo: yo quisiera comprarme una como tú así. ¿Cuántos son los pagos? Le digo: los pagos nos quedan como en 260 y algo.
pero qué barato. Y le dije, el problema es que nosotros llevamos años construyendo un crédito. ¿Y tu crédito? No, mi crédito está como en 600. Digo. Entonces Dios nos da esa capacidad. Hay veces queremos bendiciones de Dios. Dios nos las da, pero queremos que nos caiga así, como dicen en otros países, la guagua nos caiga del cielo. Nos caiga la ven del cielo, ¿verdad? ¡Pah! Y cayó ahí la ven ahí. No. Dios va a usar los recursos que tú tienes, va a tocar puertas como ese mismo hombre y se le rebajo tanto, se la dejo financiada en tanto, le busco un banco, Dios abre puertas, pero ellos están trabajando acerca de lo que nosotros hemos creado, hasta donde nosotros hemos llegado. En el mundo espiritual también nosotros tenemos que crear cierta reputación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir según tu palabra, a ser transformado, a ser cambiado, Dios mío, en el nombre de Jesús, y a no conformarnos, Señor, sino a vivir conforme a tu presencia, a vivir conforme, Dios mío, a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.